Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos por acá conectados. Buenas noches. Este viernes es especial, como ustedes ya lo saben. Sin embargo, consideramos que era importante tener la clase porque estamos seguros que algunas personas, primero que nada, pues van a conectarse. Y también estamos seguros que algunas otras personas pues van a ver la clase cuando tengan oportunidad porque Ujú. han estado siguiendo la secuencia. Así que todos los que se vayan conectando pues sean bienvenidos. Tenemos un tiempo especial. El tema de hoy pues no es menos interesante ni menos importante, al contrario, creo que viene muy ad hoc con lo que se está conmemorando estos días. Y bueno, pues yo creo que todos los que tengamos el ánimo de aprender un poquito más o de estar, ¿verdad? Conectados con lo que Dios nos dice en su palabra, pues estamos listos y dispuestos para lo que viene, ¿no, mi vida? Así es. Pues estamos eh, contentos de poder estar una vez más en la transmisión, pero también pues nos impacta que venga un poquito el tema que toca hoy con lo que estamos conmemorando como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo. Estamos, eh, pues es una fecha especial para todos los cristianos porque pues creo que es la culminación en estos días lo que se celebra de lo que el Señor hizo aquí en la tierra por nosotros. Entonces, pues es una obra muy importante, muy tremenda. Si nosotros no creyéramos en los sucesos que se están conmemorando estos días, pues realmente no tendríamos una fe, tal vez tendríamos solamente una religión, pero realmente le damos gracias a Dios por lo que Él hizo, por lo que todos los milagros y todo lo hermoso que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, pero también por este sacrificio tan grande que vino a ser la vida que vino a dar por nosotros. Así es, pues le damos muchas gracias a Dios y vamos a iniciar con una oración. Padre amado, te damos gracias Gracias, por Señor. permitirnos estar aquí reunidos con todos los que se están uniendo y conectando en esta clase. Te damos gracias por cada familia aquí representada, por los que están conectados y por los que van a ver el video más adelante. Señor, bendecimos a todos donde quiera que se encuentren. Te pedimos protección, salud, paz, sanidad, Señor. Sobre todo sanidad en estos tiempos tan complicados, Padre. Te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, porque sabemos que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Así que dice la palabra, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y bueno, pues Jesús es el que hizo el máximo sacrificio y nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Bueno, otra cosa que les quiero comentar también, pues es el hecho de que vamos a hablar, el tema de hoy ya son los principios de liberación. Uh -huh. Y por eso decíamos que viene muy al caso lo que vamos a platicar, porque precisamente Jesús con la obra que hizo en la cruz, una obra de redención, hizo algo tremendo, fundamental y poderoso para nosotros. De hecho, acuérdate que la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? La Pascua, que es lo que se celebra en estos días, inicia el día que Dios le dice a Israel Uh -huh. que tiene que hacer un sacrificio de un cordero porque va a traer una plaga tremenda a Egipto que no los quieren dejar salir. Y entonces se hace el sacrificio de este cordero que tiene que hacerse de una manera muy particular y se va a quedar como una fiesta perpetua para Israel. O sea, esto es para siempre, ¿no? Y entonces lo que se celebra es precisamente que con ese hecho Dios trajo una gran liberación a Israel, ¿verdad? Que eran esclavos, estaban cautivos ahí en Egipto. Y entonces vino esta plaga, a la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y para que no entrara el ángel de la muerte, el que iba a llevarse a los primogénitos, ¿verdad? Tenían que poner sangre del cordero en los dinteles de las puertas Uh -huh. y de esta manera iban a ser librados de esa maldición, pero también era lo que marcaba la pauta para iniciar una vida de libertad. Y como ahora vamos a tratar el tema de liberación, pues qué mejor tema que tengamos presentes que hablar precisamente de la Pascua que fue esta celebración que se hizo precisamente y se hace en Israel en memoria de la salida de Egipto. Pero para los cristianos, según leemos en el Evangelio, ¿verdad?
lo hacemos en memoria de Jesús, de la obra de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Así es. Y nosotros pues conmemoramos precisamente la obra de Cristo, ¿verdad? Que es quien murió por nosotros derramando su sangre como Cordero. Es la Pascua, ¿verdad? Y bueno, gracias a esa sangre derramada nosotros tenemos una señal espiritual de que estamos adquiridos, comprados, marcados con la sangre de Cristo. Y eso significa que, bueno, Jesús nos compró con su sangre para pasarnos de la cautividad del pecado a la libertad. En la vida natural, pero también una ciudadanía eterna en el cielo. Nos vino a dar vida eterna y a liberarnos del pecado, del poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Así que tenemos tanto que agradecer porque ya no estamos más cautivos, ya no estamos más prisioneros, ya no estamos más tristes o culpables o solos o amargados, no sé. Vino a limpiarnos de nuestros pecados, pero también de todo lo que veníamos arrastrando como consecuencia de ellos. Es algo que es difícil a veces de comprender, solamente hay que creerlo, que Él lo hizo y Él nos lo está dando simplemente por amor y Él pagó ese precio tan alto por nosotros. Fíjate que el tema que hoy vamos a hablar es tan importante porque todos los que llegamos a recibir a Cristo, pues vivíamos esclavos del pecado, ¿no? Y el enemigo nuestro, nos tenía cautivos. Jesús vino a darnos libertad. De hecho, muchas veces decimos, Él vino a dar libertad a los cautivos porque exactamente es lo que pasa. El problema está en que muchas veces las personas cuando recién se convierten no están entrando en ese proceso de ser libres completamente, y es ahí donde tú y yo entramos. Primero, para ser libres nosotros, pero segundo, porque es una necesidad para toda persona que llega a Cristo, pues que no esté batallando y batallando y batallando, porque muchos de hecho no pueden, no terminan por ser completamente libres, y entonces tienen una vida miserable, y hay gente que inclusive hasta se aparta de la fe. ¿Por qué? Porque no han entrado en victoria. Pero eso nos corresponde, digamos, a los que tenemos un poquito más de tiempo, no solamente a los pastores, porque esto es para todos. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos que participar de esta labor de Cristo para entrar en la total libertad. Y te quiero leer un texto como parte del inicio de esta clase que viene en Mateo, precisamente en el capítulo 15. Vamos a hablar, vienen otros, viene en Marcos 7 también, en el verso 24 al 30, pero ahorita es Mateo 15, del verso 21. Fíjate lo que dice, para que pongas atención a lo que vamos a hacer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no es Israel, es interesante que se fue hacia allá, ¿no? Entonces dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer no es judía. Estas personas son extranjeros, vamos a decirlo así. Y se entiende que al ser extranjeros, pues también son gente que no necesariamente tiene un temor de Dios como los judíos, sino que tienen sus propios dioses y sus propias ideas. Entonces dice que Jesús, del verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, la oyó, pero no le respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, se empezaron a inquietar porque venía atrás la señora gritando y diciendo, ¿no? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le contestó a la señora, ¿no? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien, fíjate qué palabras tan pesadas, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una palabra durísima, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora.
Bueno, este pasaje hay muchísimo que hablar de él, pero yo quiero subrayar algo importante. Estamos hablando de liberación. Ujú. Estamos hablando de que esta mujer está pidiendo la ayuda de Jesús para que su hija sea liberada de demonios. Y ya nos tiene que quedar claro que la forma como Jesús le responde nos da a nosotros una pauta importante. Ujú. ¿Qué es la pauta importante que nos da el Señor aquí? Pues que la liberación es un derecho de los hijos de Dios, es un derecho de las personas que han creído y le han entregado su vida a Cristo. No sé si me estoy comunicando contigo, pero eso es de lo que se trata. Entonces, cuando hablamos de liberación, hablamos de algo que es una necesidad, como el alimento, porque aquí se habla de alimento. Está diciendo, no está bien que le quite el pan a la boca de los hijos y se lo eche a los perrillos, cuando está hablando de la liberación o de atenderla, pues, en su necesidad. Ella, claro, clama y dice, ayúdame, aunque a los perrillos de todas maneras comen de las migajas, etc. Pero aquí tú y yo tenemos que aprender algo. La liberación es algo que Dios considera como parte del alimento esencial para los hijos. Entonces es un derecho, pero es algo, el alimento es algo fundamental, esencial. Lo necesitamos para poder vivir. Sí podemos tener periodos aún largos de ayuno, pero finalmente tenemos que terminar por comer algo para si queremos seguir con vida. Y de la misma manera, la liberación está siendo comparada como esa necesidad vital que tenemos. ¿Y por qué puede ser así? Pues porque si nosotros no somos libres de las cosas que el Señor ya vino a liberarnos, entonces no vamos a poder ni tener una vida plena. Seguramente todas esas cosas que nos han atado nos van a arrastrar hacia la vida pasada, hacia las cosas de las que el Señor ya nos está limpiando y de las que nos quiere hacer libres. Y entonces no vamos a poder sobrevivir, vamos a decir, vamos a quedar ahí atados a esa vida de esclavitud de alguna manera, y el Señor no quiere que estemos así. Él vino a hacer ya una obra tremenda, Él ganó todo eso, esa libertad, esos derechos para nosotros, y necesitamos, primero que nada, como creyentes, ayudar a los que están en ese proceso, pero también cada uno en lo personal necesitamos querer ser libres, anhelar ser libres y permitirle al Señor que haga una obra en nosotros para que así pueda suceder. Porque hay mucho de nuestra voluntad que tiene que ser puesto ahí a los pies del Señor, rendirnos a Él para que Él pueda hacer ese proceso en nosotros. Ahora, seamos muy claros, todo lo que hemos llevado de estudio hasta ahorita tiene que ver con la cautividad, con las áreas donde se abren puertas al enemigo, donde la gente está atrapada, detenida, atorada, impedida, enferma, está totalmente atrapada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liberación de todas esas cosas, es decir, todo aquello que en un momento determinado tú y yo necesitamos comprender que ha sido una práctica ajena a Dios, cosas que nos han mantenido al margen de la presencia de Dios, y aún en la ignorancia vivimos cosas obviamente ofensivas a Dios, pero también que nos han mantenido sin la libertad de poder expresarnos plenamente como hijos de Dios. Y cuando me refiero a expresarnos plenamente, me refiero a el poder, el nombre, la autoridad, la presencia, ser luz, ser sal, ¿no? Ser gente que podemos ser imitados por otros, ¿verdad? Y aún sí, eventualmente, que exista una oposición porque nosotros no estamos de acuerdo con cosas que a Dios no le agradan, pero no es una pose, es una forma de vida que solamente se alcanza si somos verdaderamente libres. Exacto. Y así que también esa libertad tiene que ser parte de la evidencia de la obra del Señor en nosotros, que los demás puedan incluso percibirlo, no nada más nosotros, sino que los demás puedan decir, es diferente, habla diferente, se ve diferente, hay algo que pasó en él o en ella que es real, y yo lo necesito. Y lo necesito. ¿No? Sí. Yo quiero eso, yo sé que me hace falta eso. Y eso aún te tiene que pasar a ti como cristiano, con otros cristianos, especialmente los más nuevos, ¿no? Porque se supone que en cuanto más tiempo tienes en el Señor, pues se supone que más libre eres. La realidad es que no es cierto.
La realidad es que a veces no está pasando eso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, porque, no sé, nos enfriamos, nos apagamos, en fin, hay muchas razones. Pero Sí. el Señor en su palabra siempre nos habla a todos de que regresemos al primer amor, que no Ujú. olvidemos las primeras cosas, ¿no? Que entremos por los caminos antiguos, hablando de lo que hay seguro, como sus principios, todo lo que le da fundamento a la vida cristiana. Pero el caminar en la vida cotidiana muchas veces nos lleva a quizás no estar tan firmes o tan seguros o tan estables como deberíamos. Y eso ya estando en el ejercicio de la fe. Ahora imagínate una persona que tiene poco tiempo y que apenas inicia y que todavía tiene pues un montón de cosas enredadas, vamos a decir, con el mundo y pues no tienen idea de cómo ser libre de eso y sí hay una gran oposición a sus vidas, ¿no? Y Ujú. eso tenemos que tenerlo claro. Prácticamente todos necesitamos eso. Por eso nosotros cuando tenemos oportunidad animamos a la gente que venga a una consejería, sobre todo de inicio, porque lo que hacemos, además de conocer a la gente, pues es instruirle en una oración, declaración y enseñanza de cómo ir rompiendo con estas cosas que podían darles una cautividad o detenerles, ¿no? Y eso es una labor que todos nosotros tenemos que hacer con todas las personas que reciben a Cristo. Ujú. Y es como dice la palabra que nosotros tenemos que vestirnos ahora, revestirnos del nuevo hombre, ¿no? De ese hombre al que el Señor ha limpiado, ha sanado, ha rescatado y que tenemos que despojarnos del antiguo, del viejo hombre, ¿no? Y entonces por eso les decía que requiere de nuestra voluntad, porque hay una parte que el Señor hace en el Espíritu, pero hay otra que nos toca a nosotros también colaborar en decidir, en disciplina. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero es como cuando te quitas una ropa sucia, una ropa vieja que traes para ponerte una nueva. Yo me imagino cuando la gente de repente hay cosas que no quiere dejar, que es como si quisiera dejarse la ropa anterior y encima tratar de ponerse la nueva y no se puede. Entonces necesitamos, porque el Señor así nos dice, despojarnos de todo eso que era lo viejo, lo anterior, y necesitamos vestirnos ahora con la nueva vestidura que Él nos da. Y eso implica, como les decía, pues el querer hacerlo, el querer vivir esa vida nueva que el Señor nos está otorgando, y aunque implique dejar cosas que disfrutábamos, aunque no necesariamente quiere decir que por el hecho de disfrutarlas hayan sido correctas o convenientes o buenas. Así es. Uh-huh. Y bueno, en fin, yo voy a ser muy enfático con muchas cosas, no solo en esta clase, sino en general, porque hemos estado notando que hay una necesidad muy grande de que las personas no tengan la iglesia o la vida cristiana como una especie de club social Uh-huh. donde no tienen compromiso ni responsabilidad, se esconden para hacer lo que no deben y empezamos a notar un enfriamiento, ¿no? Que no debe ocurrir y que tenemos que avivar. Por eso la palabra también siempre nos dice que avivemos el fuego que hay en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se puede apagar. Los afanes, las preocupaciones, los problemas, las necesidades de todo tipo, emocionales, económicas, son muchas cosas que están ahí como tratando de aplastar, de desviar, de apagar, de detener. Si tú no te afirmas, si no te metes con el Señor, si no metes los troncos a la hoguera para que se vuelva a encender, pues sí es muy complicado que te mantengas en ese fuego, pero no es posible vivir una vida cristiana si no estás en el fuego. Y la otra, que es la más delicada, es cuando te vas deslizando y abres puertas y al rato, pues qué tanto es tantito y qué tiene de malo esto y qué tiene de malo lo otro y al rato ya estás enredado en una cosa tan ajena a Dios que es muy difícil que salgas de ahí solo. Y ahí también estamos hablando de liberación. Por eso es una buena práctica, aún ya como gente de tiempo en el Señor, de cuando en cuando entrar en ayuno, entrar en oración, en un análisis personal de decir, bueno, cómo estoy, cómo voy, hacia dónde voy, qué tengo que corregir, qué tengo que dejar, ¿verdad?
y empezamos a notar, ya hemos dado bastantes clases hasta ahorita, ¿no? Que a veces hay pensamientos obsesivos, depresiones, tristezas, incredulidad acerca de, no sé, la sanidad, en fin. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque son áreas que si las descuidamos, el enemigo se aprovecha. Ujú. Ujú. Sí. Y bueno, pues vamos a entrar ya, si quieres anotar, por favor. Esta es la primera cosa que te tiene que quedar clara para todos los que quieran aprender un poco acerca de la liberación. No existe un sustituto para el arrepentimiento. La primera cosa que debe de haber en el corazón de la persona que va a ser liberada es que haya un clamor en su interior, un deseo manifiesto, puede ser muchas veces ya, de dejar la vida que está llevando. Ya sea que está metida en ocultismo, ya ha hecho brujerías y hechicerías, o está en una vida que está totalmente inmersa, ¿verdad?, en inmoralidad sexual o en robo, o sea, cualquiera que sea la área donde se hubiera abierto una puerta, ¿verdad? La persona ya entró en una convicción de decir, ya no quiero más esto. Y ese es fundamental, o sea, nada puede sustituir nada que una persona se arrepienta. Inclusive te lo digo porque luego tenemos preocupaciones y cargas por personas que conocemos, a veces son familiares, a veces son amigos o conocidos, que están muy mal. Y entonces nos piden a nosotros, pastor, ¿puede usted atender a una persona? Fíjese que no va a la congregación, no es cristiana, pero es que está muy mal. Y yo les digo, sí, sí podemos, pero tienes que empezar tú, que lo estás compartiendo, pues por explicarle la importancia de arrepentirse, porque está como está por alguna razón propia o como ya lo explicamos, familiar, de que hizo algo contra Dios o contra la voluntad de Dios, que abrió una puerta que lo está teniendo o la está teniendo en esas condiciones. Entonces, te toca a ti, primero que nada, obviamente, arrepentirte genuina y completamente de cualquier pecado, pero también, si vas a ayudar a alguien a ser libre, pues tienes que empezar por explicarle la importancia de arrepentirse, guiarle, interceder inclusive. Acuérdate que aquí quiero poner un paréntesis para yo entregar a la persona que está cautiva a que se enfrente con Dios. Lo que sí puedo hacer si está tan mal es interceder diciéndole, Señor, yo me quiero poner en la brecha por esa persona, pedirte perdón por sus pecados. Acuérdate, ya lo hemos visto en alguna otra clase. Pedir perdón por los pecados, pero eso no quiere decir que esa persona ya no lo tenga que hacer. Yo le estoy ayudando para que haya una mayor capacidad de voluntad para que se enfrente a Dios y pida perdón. Pero no puedo sustituir yo con mi oración la que tiene que hacer esa persona de arrepentimiento. Sí, y nada más para puntualizar lo que es el arrepentimiento, bueno, pues es una decisión también, que sí viene acompañada de sentirnos mal por las cosas que hicimos, pero no se queda nada más en un sentirse mal o sentirse culpable, sino que una vez sintiendo esa acusación o esa culpa, tomemos la decisión de hacer un cambio drástico, un cambio en la dirección opuesta a lo que veníamos haciendo para tener un cambio de vida. Eso es arrepentirse. Entonces, por eso es que estamos haciendo este énfasis en que como hijos de Dios necesitamos siempre, siempre, siempre tener esa disposición y esa actitud que está siempre dispuesta a cambiar las cosas que se están haciendo mal o que se hicieron mal de repente. Siempre. El hombre, ninguna persona está exenta de responsabilizarse de sus actos, de quién es y de lo que hace. Nunca. Por muy demonios que haya y estén ahí, y es que te oigo unas voces que me dicen que haga y no sé qué, todo eso es posible. Y aún es posible que traten de forzar la voluntad, pero finalmente el ser humano tiene que ceder su voluntad para que esto ocurra. Es decir, aunque hay una persona totalmente cautiva por demonios, vamos a hablar un poquito también de niveles, ¿verdad? Pero aunque esté muy cautiva, tuvo que haber dado oportunidad, pie, lugar, abrió puertas, hizo cosas, ¿verdad? Que le dieron lugar al diablo. Eso te tiene que quedar claro siempre. No puedes en tu mente y en tu corazón pensar que alguien
puede ser cautivo y que pobrecito porque pues está tan cautivo que no puede hacer nada. No, tú tienes que llevar a la persona en cuestión a que reciba a Cristo, a que se arrepienta de sus pecados genuinamente. Por favor, insisto mucho en esto. Te lo digo por experiencias. Yo estoy orando por una persona que está cautiva y como ya decimos hay niveles, ¿no? Está cautiva por un espíritu y a veces los espíritus tienen tan atada su voluntad que no los dejan hablar, ¿no? O los hacen repetir como loros, porque a mí me ha tocado que le digo, repite esto, ya le digo que repita ciertas cosas de la oración, la repite, pero la está repitiendo como loro, o sea, no tiene ninguna convicción, no está entrando en convicción. Entonces ahí es casi que, a ver, te sacude un poquito, suéltala, suelta su voluntad en el nombre de Jesús y la persona voluntariamente, personalmente, tiene que arrepentirse y confesar. Entonces, para que te quede claro, una vida sana cristiana está fundada en una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos humanos, no estamos exentos de cometer cosas cada día de la vida, de todo tipo. Entonces, si no fuera por la gracia de Cristo de la que hablamos al principio, si no fuera por su obra redentora, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad, ninguna. Pero como sí lo hizo por ti y por mí, como sí opera la obra de Jesús y su sangre, como sí compró nuestra vida, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer con humildad en la condición en la que estamos, pues que hemos hecho mal y que en Dios te pedimos perdón. No existe persona cristiana, aunque tenga muchísimos años de ser cristiana, que sea la super santa. A lo mejor ha ido aprendiendo a ser mejor, si ha hecho un buen esfuerzo, pero nunca es exenta de pecado. Todos tenemos que ir con humildad constantemente delante de Dios a pedirle que nos perdone de cualquier cosa que hayamos hecho mal. ¿Ok? Ahora, como segundo punto, eso ya anótalo. Nada sustituye el arrepentimiento. Como un segundo punto, tenemos que aprender que todos los cristianos estamos llamados a ser disciplinados. O sea, la disciplina, la autodisciplina no es algo que llega solo, se tiene que desarrollar. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el haber creído y con adquirir de parte de Dios el lugar que Él nos está regalando como hijos suyos, como reyes y sacerdotes. Yo siempre hablo de esto. Las personas necesitan adquirir una identidad, la que Dios les dio en la cruz, como hijos, lo cual implica grandes responsabilidades. Dentro de ellas está esto, de autodisciplinarse, porque nada puede sustituir. O sea, la liberación no le da al individuo disciplina. Eso es una cuestión propia de carácter. Yo con autoridad puedo echar fuera un demonio en el nombre de Jesús y lo he hecho muchas veces. Pero la persona que es libre tiene que entrar en una vida donde va a hacer lo necesario para abandonar los hábitos o las cosas o personas que le llevaron a estar en esa situación de cautividad. Y esto tiene que ver con esa determinación de estar poniendo en práctica todo lo que el Señor nos va diciendo en la palabra, va de la mano con ese conocerlo, con eso conocer la palabra y obedecerla, ¿no? Porque vamos formando una disciplina en nuestra vida de ir haciendo cambios voluntarios y cambios que tienen que ver con la forma en que vivíamos antes, que estábamos ajenos al conocimiento del Señor, y la forma en que ahora vivimos, ya que lo conocemos, ya que hemos tenido un encuentro con Él y que queremos vivir una vida para Él, una vida que le agrade, pero una vida que tiene un propósito en Él. Claro, y es que luego se nos anda pasando, que es la parte más complicada para algunas personas, se nos anda pasando que ya no vivimos para nosotros mismos, ya no andamos construyendo nuestra propia vida, el futuro que voy a tener y voy a hacer, como si no estuviera Dios, como si Él no tuviera un plan para mi vida, como si yo no formara parte de un cuerpo que se llama la iglesia, y es que para muchas personas tener una fe viene a ser como una parte complementaria de su vida y no viene a ser un cambio radical de vida. Y eso es lo que no debe pasar, porque cualquier persona que hereda una religión, pues es lo que tiene.
no tiene mayor compromiso, simplemente es como algo que le complementa como ser humano en su ámbito. Y cuando las cosas se ponen difíciles, a lo mejor ni les interesa seguirla, pero esa no es una relación con el Señor. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, entramos en una familia, pertenecemos a un cuerpo, pasamos a entender que somos parte de un gran plan y que eso también tiene que ver con lo que voy a hacer y que yo tengo que preguntarle a Dios de qué manera quiere usar mi vida para que yo dé el fruto para el cual Él me salvó, me rescató. Y ahí es donde entra la disciplina. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiezo a aprender estas cosas, pues sacrifico. Ahorita, el siguiente punto es ese, pero dejo de hacer lo que yo quiero y empiezo a obligarme a hacer lo que necesito hacer. Nada más te voy a decir una cosa. La gran mayoría del trabajo del diablo que es en la mente es a través del desorden. Entonces, si no empezamos por organizar y ordenar todo, ¿verdad? Pensamientos, ideas, sentimientos, prioridades. Es un ordenar todo, ¿sí? Entonces vamos a seguir siendo sujetos de cosas que el enemigo nos va a estar zarandeando. Si yo no cambio, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el tiempo batallamos con él porque mucha gente no lo entiende. Dice la palabra, por ejemplo, que el hombre cuando se casa dice que pues se hace una sola carne con su esposa y abandona a sus padres, en el sentido de dejarlos, no de que nunca más los vuelva a ver, ¿no? Sino que ya cambia la prioridad. Esa es la parte que quiero que entiendan todos los que están viéndome. Cuando yo me caso, no dejo de tener madre y padre, ahí están, pero ya no estoy bajo su tutela, ni tampoco tienen una prioridad en mi vida ellos, porque así lo establece Dios. Cuando yo me caso, mi prioridad es mi esposa y eventualmente después de mi esposa, mis hijos. Hay gente cristiana que casándose nunca le da la prioridad a su esposa. Siempre está batallando y están las voces del mundo y de la misma familia, a veces hasta de la madre, aunque sea cristiana, que le dice primero madre y luego esposa. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Sí dice que honremos a nuestros padres, tienen un lugar, lo van a seguir teniendo. Estoy poniendo un ejemplo de 1000, pero es muy claro. Y sin embargo, la persona no entiende que ya tiene un énfasis distinto. Ya es cabeza, ya tiene una responsabilidad de amor, de sustento, priorizando a la esposa. Y eso a veces es doloroso cuando hay un apego extremo, ¿verdad? Del varón sobre todo, porque me pasa con la mujer, pero especialmente el varón. El hombre con su mamá, y es que yo no la puedo dejar, no la voy a abandonar. No, no la dejes, no la abandones, eso no es. Pero no le puedes dar el lugar más alto que el que tiene tu esposa porque ya cambió el estatus delante de Dios. Te pongo un ejemplo, y como este puedo poner 1000. Tienes que tenerlo claro. Aprendan y enséñenlo. Madres que tienen hijos, que son cristianos y que se van a casar, entiendan que el día de mañana que se casen sus hijos varones, van a tener que cambiar la prioridad y su prioridad va a ser su esposa y sus hijos, no ustedes. Y eso es un ejemplo de los muchos que podemos poner. Y eso requiere disciplina, requiere conocimiento, requiere ser libres de una ideología extraña, ajena a Dios. Requiere que se acerquen a las nueras para tener una relación correcta con ellas y cultivar una relación correcta, etcétera, ¿no? E impulsar para que el hijo sea varón, sacerdote, cabeza de la casa. Si hace bien su trabajo, el hijo también va a darle lugar de honra a ella, a la mujer, a la madre. Pero no en sustitución, ¿verdad? O en pleito. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva también al siguiente punto, que es que no hay sustitución para la crucifixión de la carne. Y hay algo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, que precisamente es que nosotros mantengamos ya, le demos a cada área de nuestra vida su lugar y a cada parte de nuestro ser también, que se ponga en orden conforme conviene en Dios. Eso quiere decir que yo no puedo dejar que mi carne o que mis emociones me gobiernen,
sino que yo tengo que llevar todo eso cautivos ahí a la cruz, que muera lo que tenga que morir y que lo que es del Señor siga, permanezca, siga vivo en nosotros. Entonces, a veces decimos, es que todo esto que hice fue por causa o por culpa de los demonios, ¿no? Ellos fueron los que me indujeron, los que me incitaron a hacer esto que no debía haber hecho. Y a lo mejor tuvieron que ver, pero no Aunque de todos te modos la decisión es claro, de nosotros, ¿no? no te Entonces, sustituye, aunque tengas todo el infierno contra ti y te esté moviendo la mano, según tú tienes que tomar una decisión y por eso lo saben los demonios, lo saben. Entonces, esa decisión, esa parte que nos toca a nosotros, cuando hablamos de morir a nosotros mismos o de crucificar nuestra carne, estamos hablando de algo que tenemos que hacer nosotros, que lo tenemos que hacer de manera voluntaria. Y no hay manera de que pretendamos que sea el Señor el que haga esa obra en nuestra vida, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros también el hacer morir esos malos deseos, esos malos sentimientos, todas esas cosas que nos quieren llevar a vivir una vida lejos del Señor y que volvamos a hacer las cosas que no son correctas o que nos hacían daño o que ofendían, que hacíamos en el pasado antes de encontrarnos con el Señor. Finalmente estamos reeducándonos, vamos a decirlo de esa manera. Al entrar a formar parte de la familia de Dios, tenemos que ser limpios de toda cautividad, de todo mal hábito, de todo pecado que nos asediaba y costumbres y pensamientos y cultura y bueno, historia y muchas cosas, ¿sí? Pero entramos en un nuevo tiempo con una nueva cultura que es la del reino y es ahí donde tenemos que hacer morir las obras de la carne. A eso nos referimos con crucificar. Yo tengo que crucificar mi carnalidad. Y la carnalidad es la que quiere que yo siga con mis malos deseos, con mis malos hábitos y todo lo que ya mi esposa acaba de decir. Y dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que renunciar, tomar nuestra cruz, seguir al Señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente estamos en una transformación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios. Entonces sí hay un trabajo que nos toca por voluntad, que es renovarnos. Y esa renovación implica cambios. Y los cambios a veces cuestan trabajo, unos más que otros, ¿sí? Y a veces hemos estado en el pasado tan atrapados que tiene que venir la obra de Jesús a través de la liberación para romper esas cadenas, esas ataduras que me tenían atrapado y que yo no podía caminar. Por eso también a veces necesito que alguien más ore por mí o me ayude. Y está bien, para eso estamos. Pero bueno, aquí hay dos pensamientos interesantes. Uno no puede crucificar a los demonios, ¿verdad? Y uno no puede echar fuera la carne. O sea, sería padrísimo que pudiéramos echar fuera la carne, ¿verdad? Pero no se puede, tenemos que hacerlo por voluntad, llevar a la cruz de Cristo nuestra carnalidad. Y a los demonios echarlos fuera, claro que sí, a eso se les puede echar fuera. Bueno, siguiente punto. No hay sustituto para el perdón y la confesión de pecados. Del perdón ya hemos hablado infinitamente, hemos dedicado tiempos muy profundos a hablar acerca de esto. Y quiero que entiendas tanto poder perdonar. Si tú no perdonas, Dios no te perdona y los demonios te mantienen cautivo. Si eres una persona rencorosa, jamás vas a poder ser libre. Si no perdonas, Dios no te puede perdonar. Así de simple. Mateo 6. Vuélvelo a leer hasta que te canses y te lo aprendas. Pero el problema es mayor porque el diablo se agarra de cualquier pretexto que tú le des para mantenerte cautivo. Y él no tiene respeto, especialmente no tiene respeto por los que dicen que son hijos de Dios. Si tú te dices hijo de Dios y eres una persona que eres un rencoroso y le guardas todo el tiempo enojo, ira, venganza, molestia por algo o alguien te dijo, cuidado, el enemigo te va a zarandear, te va a sojuzgar, te va a malpasar y si puede te va a someter. Eso es una realidad. No puedes sustituir el perdonar
¿verdad? Para poder recibir perdón, y junto con el perdón pues viene la libertad. Ahora, esto implica confesión de pecados. También es cierto, y aquí también quiero hacer otro paréntesis muy importante. Irte a un rincón tú solo, hablar de todo lo malo que has hecho, aunque dices que lo dices a Dios, no es confesar pecado. Confesar pecado es abrirte, es desnudarte y decir, lo he cometido, pasó, sucedió, hice esto. ¿Me explico? Cuando haces eso, te expones voluntariamente, con genuino arrepentimiento, hay libertad. El diablo no te puede sujetar ahí. Es vergonzoso, sí, como parte de la oración que hacemos cuando la gente se acerca con nosotros en estas citas, la mayoría que ha ido con nosotros lo sabe, tomamos un tiempo para orar por diferentes áreas. Una de ellas es la de perdonar, pero también hay un momento donde les pedimos que si hay algo muy, muy pesado, fuerte, que tienen que sacar, ¿verdad? Como confesión de pecado, lo hacemos, varones conmigo y mujeres con mi esposa, y nos dicen como una forma de confesión qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Y como les digo, a nosotros no nos interesa su vida, nos interesa que sean libres, no qué hicieron, ¿no? Entonces, claro, conforme a eso, pues hay consejería, oración y demás. Pero sí es importante confesar. Entonces aprende, quítate de la cabeza una mentira que a veces hay de que, no, es que yo ya le dije a Dios todo lo que hice. Dios ya sabe lo que tú hiciste, si Él es omnipresente. Ya lo contristaste, ya lo ofendiste cuando hiciste lo que hiciste. Ahora lo que Él quiere es ser lo suficientemente valiente, honesto, como para ir, ¿verdad? Con alguien serio. Obviamente no vas a confesarte con Chonita la más chismosa, ¿verdad? Tienes que ir con gente seria, llena de Dios y que tenga... Yo en la personal, en la congregación, tengo muy poca gente que puede dar consejería, ¿no? Pero sí es con personas serias con las que tienes que hablar para ser libre. Y eso sí te digo una cosa. Una vez que tú te confiesas de un pecado, no tienes por qué estar confesando y confesando por acá y por allá y hablando de esto y del otro y aquello, para nada. Tú tienes que ser serio, arrepentirte genuinamente una sola vez, es más que suficiente. El diablo tratará de hacerte sentir culpable, ¿verdad? Tú hiciste, pero si tú ya te confesaste, si tú ya pediste perdón a Dios, ¿verdad? Ya, quedó. El Señor te va a andar persiguiendo por el mismo pecado toda la vida. Entonces, bueno, nosotros cuando perdonamos, pues somos también libres, ¿no? O sea, hay una liberación que viene cuando perdonamos, somos libres del enojo, de la amargura, del odio, si es que lo teníamos, así que es muy importante. Y saber que así como cuando nosotros ofendemos al Señor, cuando nosotros nos equivocamos, pues el Señor de cualquier manera sigue extendiendo su misericordia y nos perdona. A esa disposición hay que tenerla. Y bueno, vamos al siguiente punto. Cuando se le da lugar a Satanás, entra a la persona, ¿no? Por eso es que hablamos a veces de abrir puertas, ¿no? Es darle lugar, darle un derecho, ¿no? Por causa de algo, de un pecado que cometimos por descuido, por la razón que sea, le estamos abriendo, ¿no? La puerta de nuestra vida al enemigo. Y dice, perdón, nada más, sí. Efesios 4:27, que no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Pero vamos a ser bien prácticos. ¿Cómo puedes darle una puerta al diablo? Bueno, una ya la dijimos, y es una muy simple. Guarda enojo, ira, rencor contra de alguien que te hizo algo. A veces puede ser con razón, según tú. Ay, es que yo, porque ¿cómo es posible que me dijo y que me hizo y quién sabe qué? ¿Y cómo le voy a perdonar o cómo le voy a perdonar? Ya una persona cristiana que ya tiene todo este conocimiento, es absurdo y ridículo que siga diciendo eso. Por favor, ya apréndetelo. No es una pregunta que tiene que ver con tus sentimientos o con las ofensas que te hicieron. Tiene que ver con la obediencia que le debes a Dios y la importancia que tienes que seas libre y no estés cautivo por cosas que Satanás te miente o usa a otras personas para dañarte. Tienes que tener un corazón firme de fe y de oración. Y bueno, pues sí, a veces es espantosísimo lo que nos ocurre, la verdad que sí. Pero pues estamos en las manos del Señor. Él es el que nos protege, el que nos guarda. Si Él, habiendo nosotros cometido todo lo que hemos cometido, nos perdona, nosotros no podemos retenerle nada a nadie. Y es más,
Si estamos pensando en justicia, tenemos que dejarle a Él la justicia. Él es el dueño de toda justicia, no tú y yo. Y nada más quiero recalcar que, porque a veces me han preguntado algunas personas que si a un hijo de Dios le podría pasar algo, que si el enemigo podría tener algún derecho sobre un hijo de Dios, si el Señor ya lo limpió, si el Señor ya lo compró. Pero precisamente este versículo que estamos leyendo dice, no deis lugar al diablo. Eso quiere decir que efectivamente, siendo hijos de Dios y nosotros le damos lugar al diablo, pues él se lo va a tomar. Y no todos son pecados groseros, ¿eh? O sea, darle lugar al diablo puede ser de muchas formas. Incluso puede ser temor, por ejemplo, claro. ¿No? La duda, no sé. Hay diferentes maneras de darle lugar al diablo y tenemos que pues ser muy cuidadosos con eso. Por eso es importante también pues ir conociendo más la palabra de Dios, porque eso nos va enseñando los caminos del Señor, los pensamientos de Dios, para que nosotros no nos estemos imaginando cosas, sino que sepamos a ciencia cierta, ¿no? Ya una persona que tiene cierto tiempo de tener una relación con el Señor, primero una relación, y además conocimiento, pues fácil se da cuenta si ya la regó. Luego, o sea, te sientes, sabes, uy, ya dije lo que no tenía que decir, o ya hice algo que no tenía que hacer, y es una cosa que inmediatamente tienes que actuar, o sea, tienes que hacer algo de inmediato. No puedes esperarte, bueno, ya después, y no. ¿Por qué? Porque si tú te esperas, le das lugar al enemigo y entonces sí, abres puertas. ¿De qué tipo? Pues de muchos tipos. Desgraciadamente el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora, dice la palabra. ¿Qué puede hacer? Pues lo que tú le hayas permitido. Si fue temor, pues va a tratar de atacarte por el lado del temor. Si es una tentación que estás ahí jugando con ella, pues vas a caer en ella. En fin, o sea, lo que tú le hayas dado permiso para... Pero aparte él, acuérdate que tú abres una rendijita y él se mete completamente y hace cosas terribles. Sí, sí las hace. Ay, es que los brujos no nos pueden hacer nada. No, si tú te mantienes en paz con Dios, no te pueden tocar. Lo malo es cuando se abre una puerta, que es lo que van a procurar hacer para que tú caigas y entonces tengas que dar ese espacio. ¿Me explicó? Entonces es importante entender esto. ¿Qué sigue? Pues está relacionado el siguiente punto. Se puede echar fuera al demonio, pero lo que le dio cabida no se puede echar fuera. Eso hay que trabajarlo nosotros, porque nosotros fuimos los que abrimos esa puerta a través de algún pecado, como decía, o a través del temor. Entonces, sí, tenemos esa autoridad para echar fuera a esos demonios, pero nosotros tenemos que tomar decisiones para que no vuelvan a tener ese derecho. Bueno, yo pongo otro ejemplo de hacer algo en nuestra vida. Que siempre usamos en estos casos. Por ejemplo, es muy típico cuando la gente tiene un problema de adicciones. Cuando hay un problema es con el que se puede ejemplificar muy bien. Cuando hay un problema de adicciones, la persona, además de arrepentirse y ser libre de eso, tiene que cambiar las cosas que hacía que lo llevaban a estar en una adicción. O sea, una persona drogadicta o alcohólica, ¿verdad? O lo que sea, pues tiene que cambiar, ¿verdad? El hábito o las personas con las que se relacionaba, a los lugares a los que iba, ¿verdad? O el estado mental en el que entraba para caer en eso. Es importante que entiendas esto, tiene que ver con la disciplina. O sea, ahorita ya estamos hablando de la práctica cristiana. Ya estamos hablando de qué significa entregarle tu vida a Cristo y empezar una vida de victoria, porque es una batalla, es una lucha. Tenemos que sacar la basura de nuestra vida, tenemos que cambiar los hábitos y establecer nuevos hábitos. Y bueno, después de eso sigue derribar las fortalezas, ¿verdad? Y dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Entonces, definitivamente nos toca hacer eso. Ahora, ¿por qué te decimos esto? Para que lo hagas, pero también para que lo enseñes. ¿Se puede arreglar algo con una liberación en oración? Muchísimo, pero siempre que la persona ya está en eso, ¿no? Bueno, muy bien.
Ahora hay varios grados de liberación, porque como ya te dije, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y eso es bien sencillo. Nosotros lo hemos visto, hay gente que está muy endemoniada, decimos yo digo, está muy endemoniada, quiere decir, su voluntad está casi cautiva al 100%, casi no responde por sí misma, casi no razona de una manera clara en sentido espiritual, ¿verdad? Porque a veces son muy inteligentes las personas, pero en el sentido espiritual parece que como si estuvieran negados a poder entender o recibir algo de parte de Dios, pues eso es una atadura. Y hay diferentes cosas, hay diferentes cautividades, ¿no? No es lo mismo una opresión, que es que de repente, no sé, hay gente que dice, ay, pues siento como que se me subió algo cuando estaba yo dormido, es una opresión, ¿no? O, ay, estoy estudiando algo y de repente siento así como algo pesado que viene y me siento intranquilo, eso es una opresión. Pero de eso a cuando ya la persona empieza a claudicar su voluntad en alguna forma. Hay hábitos que no puede dejar y hay unos hábitos que parece que de plano no puede dejar. Pues cuando una persona está determinada, ama a Dios, se ha arrepentido y no puede dejar ciertos hábitos, tiene que sospechar que hay alguna cosa que estuvo ahí o que está ahí que le dio lugar al diablo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí hasta llegar a los extremos cuando la gente, cristiana o no, por supuesto, ¿verdad? Se dedica a ocultismo y se mete en cuestiones esotéricas y practica brujería y dependiendo de qué tanto se haya metido en el asunto, es qué tan cautiva está o qué tan atada o comprometida está con los demonios. Y claro, hay niveles. Y nosotros podemos, aunque hayamos estado participando, por ejemplo, lo que hablábamos en cuestiones de ocultismo, que son muy pesadas, que ya hay un entendimiento, vamos a decir, del reino espiritual y de estos seres que son opuestos a Dios, y cuando la gente participa voluntariamente en este tipo de prácticas, pues está dándole un derecho enorme y yo creo que un tanto consciente a estos demonios de estar operando en su vida, a través de su vida, pero no nada más operando, sino que también viene una cautividad a sus vidas, ¿no? Entonces, la gente, aunque haya estado muy cautiva, puede ser libre porque el Señor es suficiente, su sacrificio es más que suficiente para perdonar nuestros pecados, y aunque el poder de los demonios sea mucho, el poder del Espíritu Santo de Dios es mayor todavía, así que no hay nada que sea imposible para el Señor, pero sí tiene que ver mucho que la persona que se está volviendo al Señor, que se está convirtiendo a Dios de todo su corazón, realmente vaya entendiendo, aprendiendo y entendiendo y poniendo por obra lo que el Señor dice en la palabra, y entonces va a poder recibir una liberación plena porque va a ir poniendo en orden cada pequeña área, ¿no? Diferente en su vida, y entonces va a poder recibir una liberación total, pero tiene que ver con eso, con que la persona quiera y vaya entendiendo y pidiéndole al Señor que le ayude a comprender, ¿no? Todas estas cosas que Él nos dice y para que las pueda poner por obra. Estamos hablando de la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya como siguiente punto fundamental, lo que relaciona, ¿verdad?, la liberación con la persona es el grado de entendimiento y de recibimiento de la verdad en su vida. Hablamos de la verdad que es Dios, su palabra. Cuanto más firme esté en la verdad y en el conocimiento de la verdad, más capacidad tiene para resistir al diablo y para hacer que se vaya, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que conozcamos y recibamos las verdades eternas. La primera y la más importante, pues recibir la obra completa de Cristo en su redención. Esa es la primera verdad que toda persona cristiana debe tener profundamente clara. No es un algo X, es lo más fundamental. La obra de Cristo es total y absoluta para darnos vida y vida eterna y salvación y libertad. Entonces una persona que conoce esa verdad, se la apropia, el enemigo tiene que soltarlo, porque es una realidad, ¿no?
Y también tiene que tener conciencia la persona, como un segundo punto, hablando de la verdad, de las obras del diablo, porque hay gente que niega que es el diablo, que niega que el diablo tiene que ver en el asunto. Y si bien es cierto que no podemos satanizar todo, porque eso está mal, también es verdad que no podemos menospreciar las obras del diablo. Conocer sus obras y sus maquinaciones es importante. Es como, así como estoy aprendiendo de la obra de Cristo, estoy aprendiendo de cómo Satanás opera, ¿no? Y es de esa manera yo puedo recibir la verdad en mi vida. Yo sé que conozco la verdad me hace libre. Mira, al principio cuando una persona se enfrenta a un demonio, le da mucho miedo, y es lógico, y hay mucha incertidumbre. Pero cuando toma la palabra y ejerce la palabra con fe y ve que el enemigo se tiene que replegar o se tiene que ir, eso le enciende la fe y dice, claro, es cierto, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Jesús, su obra, pero está en mí, está conmigo y la ejerzo. Y ahí empieza una batalla con victoria. El creyente empieza a tener victorias en Cristo para ser verdaderamente libres, ¿no? Siempre recordando que aceptar la verdad es mi responsabilidad, o sea, no me la pueden poner, ¿no? Ay, es que yo acepto la verdad por ti. No, esa persona tiene que aceptar la verdad. Estamos hablando de liberación. La persona tiene que aceptar las verdades eternas. No puede ser por referencias, ¿no? Acuérdate de ese texto donde dice que había un hombre que estaba echando fuera demonios porque decía que invocaba a Cristo, que era el que predicaba Pablo, y el demonio le contesta, pues sí, ¿quién es Jesús? Y sé quién es Pablo, pero no sé quién eres tú. No es por referencia, es porque tenemos conciencia. Pablo echaba fuera demonios porque tenía conciencia de Jesús. Así tú tienes que tener conciencia de Jesús para echar fuera a esos demonios. ¿Vamos bien? Y acá estamos acabando. Aguántenme tantito. Sé que ya estamos sobre el tiempo, pero estamos ya casi por terminar la clase y sí la queremos terminar, ¿no? Entonces, el que acepta la responsabilidad, pide perdón y toma su papel como cristiano, es el que va a ser verdaderamente libre. No es un asunto de, ay, otra vez, llamen demonía, libérenme. O sea, no, es que no es así. O sea, sí se puede ayudar a la gente que está en eso, pero tiene que tomar su propia victoria, tiene que tomar su propia fe y creer en Jesús, porque no son píldoras. Sí, y hay que tener, o sea, cuando hablamos de conocer la verdad, también hablamos, bueno, de conocer lo que dice el Señor respecto al mismo enemigo, ¿no? Realmente quién es, cómo fue creado, cuál es el verdadero poder que tiene y hasta dónde es su poder, y ahora cuál es la autoridad que nos ha dado como sus hijos, que el Señor es más poderoso que cualquier criatura que Él haya creado, ¿no? Entonces, porque hay gente que aún tiene confusión, ¿no? Y piensa que Satanás es como Dios, pero que es su némesis, ¿no? Pero que tiene el mismo poder y no es así, o sea, Satanás es una criatura, sus demonios igual, son creación y no tienen ni remotamente el mismo poder que tiene el Señor. Así que se mueve con puras mentiras. Conforme vamos conociendo quiénes somos, cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar que ahora tiene el enemigo, dónde el Señor lo ha puesto, ¿no? Y qué es lo que Él ha ganado para nosotros, vamos a poder ir recibiendo esa liberación que el Señor ya proveyó para nuestras vidas. Y bueno, ya para terminar, entiende lo que te voy a decir. El diablo respeta a alguien que tiene más poder que él. Entonces, esto también tiene que ver con la fe. Tú personalmente no tienes más poder que el diablo, pero el nombre de Jesucristo y la autoridad que Dios te dio, sí. Se tiene que sujetar al que representas y en el nombre del que vienes. ¿Me explico? Y lo tiene que hacer porque tú eres un redimido por la sangre de Jesús. Eres un hijo de Dios. Y sí, tienes el Espíritu Santo en ti. Entonces te tiene que respetar y se tiene que sujetar. Y tú tienes que tener esa conciencia. Ahora, sí tienes que tener una actitud agresiva en contra del demonio. No puedes llegar a decirle al demonio, ay, por favor vete. Ya, vete. Vete en el nombre de Jesús, vete. O sea,
se va a pitorrear de ti porque ni te va a creer lo que tú dices que crees. Te vas ahora en el nombre de Jesús, se acabó. Y cállate, no quiero saber nada, no me dirijas la palabra. Enmudece y te vas, en el nombre de Jesús. Eso es muy fácil cuando la persona ya pasó por todo lo que ya dijimos. Arrepentimiento, conciencia, ¿no? Confesión de pecados, etc. Entonces, realmente nosotros les ayudamos a las personas a ser libres. Inclusive decimos, tú dile al demonio que se vaya. Y hay gente que, ay, es que me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? Pues no te ha mantenido cautivo, no te tiene así, no te tiene amenazado, no te tiene... O sea, ya desespérate con ese demonio y échalo fuera en el nombre de Cristo, por favor. ¿Sí? Ejerce tu voluntad y ejerce tu fe. Aquí estamos para ayudarte, pero es algo que tú tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Y el Espíritu Santo nos dice en la palabra que el hombre fuerte tiene que ser atado. Por eso es que hay que ser agresivo. ¿Ya te diste cuenta que ahí hay algo? Pues átalo en el nombre de Jesús, ¿no? Ya cuando se nos ponen muy complicadas algunas cosas, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a atar a los demonios porque no van a seguir operando. Ya que la persona termine por confesar pecados, pero por lo pronto vamos a atarlos en el nombre de Jesús para que no sigan haciendo ningún daño. ¿Me explico? Es una actitud. Tenemos derecho. Ya estamos cerrando el tema. Nos toca a todos los hijos de Dios entrar en estos procesos, tanto para personalmente ser libre como por ayudar a otros a ser libres, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, si la persona tiene que tener una convicción, pues, de querer salir de ahí. Eso es algo fundamental. Y bueno, lo demás, pues ya es la clase que dimos. Puedes volverla a ver si llegaste tarde, verla desde el principio. Y si la estás viendo, pues analiza lo que hemos dicho, porque es importante. Ya ahorita vamos a hacer una oración sencilla, porque ya estamos terminando, pero pues apenas nos dio tiempo de la clase. Sí, pero bueno, creo que fue muy claro, espero. Y si tienen alguna duda, pues pueden preguntarnos. Pónganse en contacto con nosotros si quieren hacerlo de manera personal, estamos para servirles. Y pues vamos a orar respecto a lo que hemos estado hablando. Señor, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por tu obra en esa cruz. Gracias, Señor, porque a tus ojos hemos sido tan valiosos, tan valiosos, Señor, tan de alta estima, Señor, que has decidido, Señor, pagar el rescate por nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque lo único que hemos necesitado hacer es arrepentirnos, Señor, y volver nuestro corazón a ti. Gracias, amado Rey, por la libertad que tú nos das, Señor, por todo lo que tú ganaste para nosotros en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por esa victoria que nos has dado sobre el enemigo. Gracias, ponemos delante de ti, Señor, en este momento a cada persona que está viendo la transmisión, Señor, y te pedimos, Señor, que tú hagas una obra profunda, Señor, en sus corazones, Señor, en todo su ser, que si alguno todavía tiene cosas a las que necesita renunciar o de las que necesita arrepentirse, Señor, tú le muestres, Espíritu Santo, que tú traigas esa convicción a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Muéstrale, Señor, de cualquier práctica que ellos estén haciendo, que la tengan como algo normal, por favor, y que no debería de estar sucediendo o que no deberían estar haciendo. Muestra, Señor, a cada uno de nosotros si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, Señor, en el nombre de Jesús, para que así lo hagamos y nos apartemos de todas esas cosas que nos llevan, Señor, a abrir puertas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, en tu nombre atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que ha estado engañando a las personas, que ha estado atrapándolas y mintiéndoles, Señor, que ha estado tratando de hacerles creer que es normal lo que están viviendo cuando no es cierto, que han estado viviendo cautivas bajo mentiras y engaños o consigo mismos creyendo cosas que no son ciertas, que no son verdaderas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que manifiestes tu gloria, Señor, y tu poder para traer convicción de pecado, libertad y salvación, como lo has dicho, y para que verdaderamente, Señor, todos los que te amamos vivamos en ese nivel de libertad al que tú nos has llamado, porque tú nos hiciste libres el día que moriste por nosotros en la cruz y derramaste tu sangre, Señor.
Enséñanos a apropiarnos de esta verdad en el nombre de Jesús. Y no solo para nosotros, Señor, sino para toda la gente que amamos, que nos rodea, y que tengamos oportunidad de compartirle como ahorita, Señor, que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, Padre. Y ayúdanos a poder guiar a las personas a una vida de plenitud y de santidad en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que pasen un lindo día, el día de mañana, ¿verdad? Y el domingo nos vemos, los que estamos en la congregación, ya sea que nos vean en línea o vayan personalmente, vamos a tener la Santa Cena, no se les olvide. Y pues es parte de lo mismo, ¿no? Tomar la Santa Cena con dignidad tiene que ver con lo que estamos diciendo. Pues que el Señor los bendiga, que el Señor siga hablando a sus vidas, a sus corazones, y que siga perfeccionando la obra que ha empezado en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Gusto en saludarlos, que Dios les bendiga. Buenas noches.